Desde que la literatura existe, desde que la ficción retrata historias épicas y aventuras fantásticas, estos mundos imaginarios han estado plagados de diferentes elementos que los hacen sentir vivos, completos, inmersivos. Y un elemento que resalta en la construcción de mundo, aunque muchos crean que no es relevante, es la política. Desde historias donde cae la democracia hasta imperios galácticos que oprimen a los débiles. Desde historias de plebeyos y princesas hasta revolucionarios y distopías fascistas. Desde héroes impartiendo democracia hasta gobiernos causando el fin del mundo. La política es parte crucial de las historias. Hola a todos, soy Mohamed Dávila y en este canal hablamos de escritura en todos sus aspectos. Y ya que ustedes lo escogieron en la encuesta del canal, hoy traeremos un nuevo capítulo en la saga de construcción de mundo. Hablaremos de un tema que, aunque a muchos no les gusta como la línea principal para sus historias, es casi imposible que no afecte cada uno de sus mundos fantásticos. Así que hoy hablaremos de la política en las historias de fantasía y ciencia ficción y cómo usarlas adecuadamente. No importa qué historia tratas de plasmar y cuán poco detalle quieres dar a la política de tu mundo, eventualmente esta permeará en la fantasía, incluso sin que te des cuenta. Así que puedes tratar este elemento de la forma menos sutil posible, como cuando un personaje aparece frente a una enorme bandera gringa, o de forma mucho más interesante y bien trabajada. Que no te guste el tema no significa que no afecte las historias en diferentes niveles. Muchos autores no distinguen la diferencia entre la idea que quieren plasmar con la política de su mundo y un discurso. En la mayoría de ocasiones es intrusivo y termina causando más rechazo que aceptación, precisamente por lo mal trabajado que está. Y cuando el lector o la audiencia siente que le tratas de hacer tragar algo a la fuerza, es normal que su primer instinto sea escupirlo. Yes. Fine, no problem. Así que hagamos un pequeño recorrido por las diferentes formas de gobierno que se suelen usar en la literatura o al contar otras historias, aunque no sean las únicas que existan. Y aclaremos esto de una vez, porque siempre hay raritos en internet que todo lo quieren convertir en una discusión sobre sus preferencias ideológicas. Este es un canal de literatura. Analizaremos cómo afectan los sistemas políticos y sus implicaciones en las historias de ficción. Así que guárdate tu discurso para otro lugar. Sin más. Larga vida al rey. La monarquía. Este es tal vez el sistema de gobierno más usado por los escritores a la hora de plasmar sus historias. Esto se debe especialmente por la romantización de la Edad Media. Caballeros que juran lealtad a su rey, dragones que raptan princesas, príncipes azules que se enamoran de la humilde campesina, lucha entre reinos, reyes malvados, choques de ejércitos y batallas en sucesión al trono. La monarquía fue un sistema de gobierno que se mantuvo en la mayoría de naciones europeas por milenio, por lo que durante muchos periodos literarios las historias retrataron esa política en sus tramas, desde los cuentos de los hermanos Grimm, las obras de Shakespeare, los libros de Tolkien, las novelas románticas de la regencia. Muchísimos clásicos literarios usan este sistema de gobierno, aunque creando una falsa idea de que la monarquía y la fantasía deben ir de la mano. Recordemos que la monarquía tiene dos variantes: la totalitarista, donde la palabra del rey es la ley y su poder es absoluto, como lo vemos en obras como El Señor de los Anillos o Canción de Hielo y Fuego. Por otro lado, está la monarquía parlamentaria, donde el poder del rey está limitado por un senado o una constitución. Y este sistema lo encontramos en obras como Gladiador, sí, aunque esta se basa en un periodo histórico real, sigue siendo ficción. Y tal vez One Piece, donde la máxima autoridad son cargos heredados, pero el gobierno mundial realiza juntas cada cierto tiempo para tomar
tomar decisiones en un concilio, aunque también cuenta como imperialismo. Es un sistema algo extraño, ya iremos a eso. La verdad me cuesta recordar historias donde usen el sistema de gobierno de monarquía parlamentaria. Son mucho más complejas de utilizar y mucho más escasas. Como en el caso de Dune, donde el emperador no puede actuar abiertamente contra los Atreides debido a que comparte el poder con la Landsraad, el concilio de las casas nobles, y quienes pueden incluso destituirle del poder si rompe los tratados. Cada una de estas monarquías es propicia a utilizarla para tipos de tramas y personajes diferentes. La totalitaria deja con regularidad a los reyes como personajes más planos, que no tienen que justificar sus acciones, debido a que su palabra es ley, y la excusa para imponer la ley puede ser tan simple como un capricho, como en el caso de los cuentos de hadas, donde los regentes suelen ser personajes con poco protagonismo, y su importancia se limita a plantear la premisa en la mayoría de los casos. Historias donde un rey puede llegar a prohibir las ruecas en toda una nación, y nadie se queja por ello, o por el contrario, juega con el hecho de poder absoluto, la responsabilidad y la corrupción que este trae consigo, como en el caso de Canción de Hielo y Fuego. Por otro lado, el sistema monárquico parlamentario se suele usar más en tramas que buscan ser complejas, donde los monarcas tienen más protagonismo y de esta forma se les limita su poder para causar tensión en medio de la trama política, y no solucionarlo todo por sus monárquicos huevos, sino que deben convencer al parlamento o torcer las leyes a su favor, lo que personalmente crea tramas políticas mucho más interesantes sobre la realeza, como lo vemos en historias como Bridgerton, que está ubicada en la regencia, o en 300, donde Leónidas debe recurrir a la letra pequeña porque el Senado le impide llevar el grueso del ejército contra Jerjes. Y sí, sé que ambas historias están ubicadas en periodos históricos reales, pero son los mejores ejemplos que puedo encontrar por ahora. Si conocen alguno, déjenlo en comentarios. ¡No! ¡Perdí el estilo! Lo lamento, pero hizo que el emperador perdiera el estilo. Imperialismo. ¿Quién no ha disfrutado una historia donde se debe luchar contra un emperador malvado? Muchísimas son las obras dentro de la fantasía y la ciencia ficción donde el enemigo final es un emperador oscuro con un título hiperbólico que denota su maldad. Y aunque pueda parecer lo mismo que la monarquía, la diferencia entre el sistema monárquico y el imperialismo radica en que uno es un líder que te adoctrinan para querer y el otro es impuesto a la fuerza. Es difícil encontrar historias clásicas que usen a los reyes legítimos como villanos, sino por el contrario se enseña a ser leales caballeros a su servicio. Esto se debe a que mediante cuentos se infundía la idea de amar a sus reyes y obedecerles como autoridad, manteniendo el status quo en el poder. Por el contrario, vemos a los emperadores como algo malvado, y esto también se debe al contexto histórico. El imperialismo eran gobiernos expansionistas que someten a otras naciones, casi siempre por la fuerza. Así que, aunque muchas historias plasmen a los emperadores como simples reyes malignos que controlan mucho territorio, los emperadores son gobernantes que tienen bajo su poder a otros gobiernos y gobernantes, como el caso de Palpatine en Star Wars, que controla los recursos de planetas que tienen sus propios reyes, como Alderaan, gobernado por la familia real Organa, el planeta Mon Calamari regido por el Mon Cala, o incluso otros sistemas de gobierno como el planeta Mandalore o Camino. Y aunque el título de gobernante en Dune sea emperador, realmente no lo es, a menos que contemos cada planeta como una colonia autogobernada o una especie de virreinato. Y aún así no sería un imperio al no estar sometido por la fuerza, al menos hasta que Paul Atreides realiza su yihad y se hace emperador de verdad, a precio de exterminar a millones de almas. La represalia es excesiva quizá, pero se puede estar de acuerdo en que... Fascismo.
Esto no es un sistema político per se, sino una ideología y una forma de gobierno, pero que en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría causó un temor generalizado por el surgimiento del estalinismo y las decisiones de gobierno tomadas por Alemania y la Unión Soviética. El temor fue tanto que muchos autores, en busca de denunciar, poner en perspectiva o simplemente retratar lo que imaginaban como escenarios perfectos para nuevas historias, se creó la edad dorada de las distopías. Obras como 1984, Un Mundo Feliz, Fahrenheit, Rebelión en la Granja, obras donde se retrata la vida del ciudadano común o el ascenso al poder de un tirano que usaba como principales elementos de gobierno el control de los medios de comunicación, la censura violenta de opositores, los discursos ultranacionalistas, la propaganda partidista, la idealización del líder, la represión de las protestas. Vamos, que básicamente latan cualquier martes. Mundos deprimentes que son propicios para contar historias más pausadas, estudios de personaje, análisis del comportamiento de la sociedad en un mundo decadente, bañado por esa idea de que jamás habrá tiempos mejores o que siempre ha sido de esa forma y quejarse no cambiará nada. En últimas décadas se ha usado el fascismo como ambientación política para historias más heroicas, como los Juegos del Hambre o Divergente, donde los protagonistas suelen hacer parte de la resistencia luego de tener su momento canónico donde comprenden la verdad, lo podrido que está el sistema, o arrastrados por las circunstancias y su deseo de sobrevivir. Te pueden gustar más o menos estas historias, pero la verdad es que han encontrado un público tanto en las librerías como en las salas de cine. Si bien estos son los sistemas políticos más usados en la fantasía y la ciencia ficción, te traigo algunas propuestas de sistemas políticos no tan usados que te pueden generar muy buenas ideas y que tal vez te ayuden a no caer en estos tropos tan desgastados. Siempre dudé de la existencia de Dios. Ahora sé que existe. Soy yo. La teocracia. Si crees que un emperador desquiciado es el peor villano que una trama política puede tener, es porque nunca has pensado en lo que podría ser un fanático religioso con poder. El sistema teocrático es un gobierno donde el poder reside en Dios. Pero como Dios no habla, entonces en sus representantes en la tierra, encargados de llevar su palabra y hacer cumplir su voluntad. Esto puede dar nuevas dimensiones a los héroes y villanos, donde sus acciones no están movidas por deseos personales o por motivaciones vagamente descritas, sino por su deseo de servir a su Dios ciegamente, lo que puede estar en contra o alineado con sus propios valores, creando personajes increíbles como ya lo vimos en Frollo, historias donde la religión puede establecer premisas interesantes en la nación, donde se puede apreciar esa lucha por escalar puestos en la religión para obtener más poder, y como nos gusta ver la hipocresía dentro de los estamentos religiosos, la corrupción y la lucha del hombre contra sus propios impulsos de forma pública o privada. Ejemplos de historia con sistemas de gobierno teocráticos son El cuento de la criada de Margaret Atwood, una crítica que usa el poder de la religión para contextualizar el sometimiento de algunos sectores de la sociedad. También tenemos la obra Kumanda, escrita por Juan León Mera. Sí, el mismo hombre que escribió el himno nacional de Ecuador. Es indispensable recordar que la religión también es parte importante de la creación de un mundo y suele estar bastante ligada a sistemas de gobiernos monárquicos, ya que sin importar si son egipcios, griegos, ingleses o lo que sea, los reyes se adjudican el poder de gobernar como un don divino. Por eso es típico que un líder religioso sea quien unja a un rey el día de su coronación. Excepto Napoleón, él arrastró al papa a su coronación y luego lo echó a un calabozo y se ungió a sí mismo emperador. La democracia y la república. Espero que las próximas elecciones sean ordenadas para que no haya necesidad de un baño de sangre.
La república es el sistema donde el poder pertenece al pueblo y proviene de él. Este es el sistema más común actualmente y que tal vez por esta misma razón que representa nuestra realidad, la mayoría de autores prefieren evitarlo a la hora de construir mundos fantásticos. Tal vez se encuentran poco imaginativo el reflejar el sistema que más conocemos. Incluso las historias que usan el fascismo lo hacen tratando de colocar al lector en perspectiva de lo distintas que serían nuestras vidas de usar un sistema de gobierno diferente, lo que le da ese toque extra de pertenecer a otro mundo, al punto de que algunas obras se burlan de la idea del voto popular como algo absurdo. Pero aún así, la democracia es un sistema que funciona como el motor de historias interesantes si se le evalúa desde un punto de vista distinto, en el que se suelen resaltar sus imperfecciones, evaluando sus falencias o incluso usando el contexto fantástico para hacer un revisionismo de su efectividad como un sistema justo. Por ejemplo, imaginemos que un mago nigromante se lanza como presidente y no hace campaña, sino que usa sus poderes para levantar a todos los muertos de los cementerios de la nación y hacerlos votar por él. Y no suena tan descabellado. Digo, en Colombia se han encontrado registros nacionales donde los muertos votan en elecciones presidenciales por los partidos hegemónicos. ¡Dios mío! ¡Los muertos votan por republicanos! De la misma forma se ha usado en historias con una ubicación contemporánea para evaluar las repercusiones morales, como en el megaevento de Civil War, donde los tratados de superhumanos fueron firmados por muchos países democráticos y los héroes deben elegir si ir en contra de gobiernos democráticos u oponerse a un sistema que se supone representa los intereses de la mayoría. De la misma forma, Superman y Batman en el cómic Enemigo Público deben sortear la dificultad de que un megalómano multimillonario sin moral sea líder de estado. Me refiero a Lex Luthor. No es necesario que en tu historia te cases con uno de estos sistemas. De hecho, existen muchos. Incluso puedes optar por tratar de implementar tu propio sistema o una mezcla de varios de los anteriores. Como ya lo mencionamos, lo vemos en Dune o en One Piece. Y así crear una quimera con identidad propia. Si tu mundo es lo suficientemente grande y tu historia te permite explorar diversas regiones o planetas, puedes hacer gala de varios de estos sistemas políticos, haciendo que una galaxia donde una raza usa la democracia como sistema de gobierno conviva junto a una que usa la monarquía y otra tenga un carácter más teocrático. Hará que tu universo se sienta vivo, que se sientan como lugares distintos y no como un cúmulo de zonas idénticas con diferente nombre y color. Dependiendo del sistema político, puedes detonar eventos que hagan de la trama de tu historia mucho más interesante y colocar a tus personajes en predicamentos y situaciones que generen conflictos maravillosos. Sagas muy famosas son el retrato de momentos políticos cruciales en alguna nación o en su mundo, como los momentos en el que el sistema de poder pende de un hilo o está en una transición de un sistema de gobierno a otro, como por ejemplo las precuelas de Star Wars, una trilogía cuya trama transversal es relatar cómo la galaxia cambia de un sistema democrático a un imperialismo fascista, o el Rebelión en la Granja de Orwell, que retrata mediante una fábula cómo ocurre el cambio de monarquía totalitaria a una autocracia fascista. En Dune se retrata el cambio de dinastía de un sistema imperial, lo que significa que una familia, casta o casa deja de ser la gobernante y otra asume el poder. Como ocurrió muchas veces en el Imperio Chino, que no creas que la familia real de un país siempre ha sido la misma. Muchas veces son exterminadas de forma violenta o por diversos motivos no tienen un heredero de línea directa y una nueva línea de sangre asume el poder en su lugar, como ocurrió con los Corrino y Atreides. Una historia en la que además se pasa de un imperialismo parlamentario a una teocracia. Otra forma en
la que puedes darle una identidad propia a tu mundo es por la forma en la que se elige a su gobernante, que no necesariamente debe ser por la sucesión de línea sanguínea o por la elección popular. Por ejemplo, en las películas se muestra que Wakanda es una monarquía, pero no se escoge gobernante por la herencia sanguínea, sino que cualquier heredero de un clan puede participar en un duelo singular para designar al nuevo rey, dando esta idea tribal que el guerrero más fuerte gobierna. Otra forma de escoger gobernante puede ser mediante algún ritual o señal divina. En la novela Corazón de Medianoche, el libro cuarto de la saga de Ravenloft, se realiza una competencia de canto donde el más votado por el público se convierte en gobernante de la ciudad de Armonía, hasta que se realiza una nueva competencia y pierda el título. Es una forma estúpida de escoger gobernante, pero supongo que no puedes escoger algo diferente en una ciudad llena de bardos. Otro ejemplo es Midsommar, donde el baile ritual es la forma de elegir a su reina o algo así. También están aquellas historias donde el gobernante se elige por las características particulares físicas que tenga al nacer, como los insectos que nacen en castas preestablecidas por su fisionomía. Un ejemplo es Ganon, que es el rey Gerudo porque es el único macho de su especie y nace uno cada ciertos años y siempre predestinado a ser el nuevo rey. También están los gobernantes que asumen por derecho de conquista, como Aegon en Canción de Hielo y Fuego, que somete a los 7 reinos junto a sus dragones mientras monta a sus hermanas. No, espera, debería decir junto a sus hermanas mientras monta a sus dragones, ¿no? Bueno, en este caso aplican ambas. Otro elemento que se puede incorporar al gobierno de tu mundo fantástico es el uso de elementos particulares de gobierno, como el uso de un regente, alguien que no es el gobernante, pero que ejerce el poder en su lugar porque el verdadero líder se encuentra incapacitado por enfermedad, es demasiado joven para asumir el trono y tomar decisiones o cualquier otro motivo que le impida cumplir su papel. Este regente puede ser desde un consejero, su tío, su madre o cualquier otro, haciendo que la lucha por el poder sea más interesante. También tenemos a los senescales, un alto cargo que dependiendo del país podría ser desde un consejero del rey hasta un funcionario de la línea sanguínea derivada del trono. La figura del senescal la vemos representada en El Señor de los Anillos, donde Gondor era gobernado por el senescal y sus descendientes, en espera de que el legítimo heredero de Isildur regresara. Así que Denethor no era rey, aunque tuviera la autoridad de uno, y por eso no usaba corona, sino era el senescal. La corona de Gondor no la vemos sino hasta que se le entrega a Aragorn en su coronación. Hay muchos más elementos que se pueden usar en una historia, como la corte real o los matrimonios arreglados por el poder político, las elecciones o la represión del gobierno. Solo recuerda no dar un discurso en tu afán de retratar alguna injusticia o crítica. No trates a tu lector como un idiota, porque nadie lee una historia de fantasía o ciencia ficción esperando recibir un enorme comercial sobre tus ideas políticas. Mejor plantea el mundo, un sistema y sus defectos mediante la misma historia. Que sea el lector que interprete lo que le apetezca. Si no quieres que el lector saque sus propias conclusiones al respecto, entonces no escribas una historia. Escribe un panfleto y deja de fastidiarnos al resto, porque lo único que conseguirás será que arruines tu historia y que nos quites las ganas de escuchar cualquier cosa que tengas que decir.